Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. En esta oportunidad estaremos desarrollando un tema que esperamos sea de crecimiento espiritual para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Reciban un caluroso saludo de parte de estos 2 servidores, mi hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. Y esta su servidora, Ivette Amel. El tema del
día de hoy lleva por título el perdón de los pecados. Y esperamos que todos ustedes estén muy pendientes del desarrollo de este programa y con Biblia en mano, para que verifiquen, para que se cercioren de lo que aquí hemos de tratar. Pasamos entonces al desarrollo de las preguntas para el día de hoy. Y dice así: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Mis amigos, la Biblia es muy clara cuando nos dice gracias a quién nosotros obtenemos la salvación. El apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias, nos dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Mi querido, mi querida, Dios ha provisto en su infinita misericordia que toda la raza humana, todos, ustedes, nosotros, podamos acceder de nuevo a la presencia de Dios por medio de un plan de salvación. Y ese plan de salvación estaba en la muerte, en el sacrificio sobre un madero de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar por la justicia de Dios al violar su ley, para que por su muerte nosotros fuésemos recompensados con su vida también. Amigos y amigas, siempre se nos ha enseñado que la salvación podemos comprarla. En la Europa medieval, los monjes entraban a los poblados y como el pueblo era ignorante, le pedían certificados. Las personas podían pagar por esa salvación. Entre más dinero se pagaba, más años de indulgencia tenía la persona. Podía seguir pecando porque ya su salvación la había comprado a una institución religiosa. Pero ¿es eso cierto? Y este concepto ha perdurado a través de los siglos. Hoy en día, por lo menos, besar el anillo de un sacerdote, obispo o cardenal te representa a ti un tiempo determinado también de salvación. ¿Es esto correcto? Vamos a dejar que sea la santa palabra de Dios la que nos responda. Y en relación a este tema, la segunda pregunta dice así: ¿cuánto cuesta la salvación? Es una muy buena observación la que hace mi hermana. Siempre el hombre ha querido tener algún acceso, alguna participación, a sentirse que él tiene la posibilidad de querer pagar por sus faltas. Es decir, ¿podemos nosotros ante Dios pagar de alguna manera por nuestros pecados, por nuestras iniquidades? En el libro de Romanos, vamos a buscar el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificados, siendo justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nosotros somos hechos justos sin precio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación que podemos obtener ante Dios es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto de manera gratuita. Mi querido, tú no tienes que hacer nada, porque todo se hizo en la cruz. Tú no tienes que pagar nada, porque todo se pagó con la muerte del Cordero. Amén. Entonces, cuando tú quieras
obtener el perdón. Dios te dice, tú puedes ser perdonado gratuitamente, así como estás. Cree en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que ese sacrificio puede cubrir también tus faltas ante Dios. Y es ahí donde Dios acepta perdonarte, porque tú has creído en su Hijo, en quien Él murió por ti y por nosotros. Amén. O sea que en el único que hay salvación es en nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el versículo bíblico, no hay un nombre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. No tenemos otra forma de lograr la paz con Dios, sino es por medio del ministerio de la reconciliación, que es en el ministerio de Cristo, su vida, Cristo su muerte y Cristo su resurrección, para perdón de nuestros pecados. Amén. La tercera pregunta, amigos, dice así: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer la paz con Dios, pero mi querido, mi querida, en este tema las reglas las pone Dios, no nosotros. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 18 es la parábola del fariseo y el publicano. En la antigüedad habían dos, en la época de Jesús habían varios tipos de personas, estaban muy diferenciadas las castas sociales, las castas religiosas. Y el fariseo era un líder religioso, era un hombre que conocía de Dios, era un hombre que estudiaba las leyes de Dios, era un guía espiritual, lo que hoy conocemos como un pastor, o más que un pastor, un obispo, un líder de pastores. Ese era un fariseo, un hombre que se esmeraba en ser un guardador muy disciplinado de la religión. Y el publicano era un recaudador de impuestos. Y ustedes saben que en el ambiente donde hay mucho dinero siempre existe la corrupción. Y este era un publicano, un hombre que era tentado, y en la sociedad eran mal vistos porque ellos servían al imperio romano. Ellos eran recaudadores de impuestos para Roma, entonces eran doblemente despreciados. Y sin embargo Jesús cuenta una historia. Lucas capítulo 18, del versículo 10 en adelante, dice así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense que él oraba consigo mismo, es decir, él se esmeraba en la forma en que él expresaba su religión. Es decir, era tan meticuloso que había perdido de vista que la comunión con Dios se basaba en la fe en Dios. Él tenía fe, confiaba, pero en sus méritos. Y centraba su atención en sus méritos. Sigamos leyendo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Wow! Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Socialmente podemos decir que era un hombre de una conducta intachable. Y era un líder. Y él sabía lo que decía. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús nos dice que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Acá tenemos la manera correcta de acercarnos a Dios para alcanzar oportuno perdón. Debemos humillarnos, no mostrar lo que nosotros tenemos, porque ante Dios no sirve.
El publicano únicamente le dijo, Señor, sé propicio, sé generoso, sé misericordioso a mí, soy pecador. Así como estoy, Señor, perdóname. Y lo decía sin siquiera tener el valor de levantar la vista al cielo, porque él se sentía pecador. El fariseo oraba a Dios no sintiéndose pecador. Tenía mucha suficiencia propia. Él se creía muy superior a los demás. Y sin embargo Jesús le dice, ese no salió justificado. Y era un hombre de una conducta, digamos, intachable. Pero Dios no mira lo que miramos nosotros. Dios mira el corazón, Dios mira mi corazón, tu corazón. Así como tú estás. Si tú te arrodillas a Dios y le pides perdón a Dios, con corazón sincero, Señor, perdóname. Necesito cambiar. Quiero cambiar. Ayúdame a cambiar. Dame fuerza para cambiar. Entonces tú serás perdonado. Porque la palabra de Dios dice que aquel que se humilla será enaltecido. Es decir, la forma en que Dios trata al pecador. Porque el modelo máximo que tenemos es Cristo, nuestro Señor, en su ministerio en la tierra. Él se humilló, Él se dejó encarnecer, se dejó golpear, y Él no tenía ninguna falta. Nuestro Señor Jesucristo podría muy bien no haber aceptado, pero Él se humilló hasta lo sumo, para que nosotros en su humillación fuésemos exaltados hasta lo sumo, como lo fue Él también. Amén. La número 4 dice, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Realmente, para ser perdonado por Dios, mi querido, mi querida, tú tienes que entender algo. Dios conoce tu corazón. Dios te conoce mucho más de lo que tú crees. Y Dios nos conoce a nosotros mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, dice así. Habla sobre el primer discurso de Pedro después de que vino el Espíritu Santo al aposento alto. Y después del discurso tremendo, con mucho poder del Espíritu Santo, de Pedro y los discípulos, en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Una de las maneras por las cuales Dios ha provisto que nosotros podamos acercarnos a Cristo por medio del arrepentimiento, por medio del ayuno, por medio de la humillación, porque Dios sabe que el que se humilla, ese será enaltecido. Él lo ha prometido, Él lo dijo, y hermanos, Dios busca corazones humildes, corazones sinceros, que busquen perdón de sus pecados, porque ante Dios, si nosotros no hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, somos pecadores que necesitamos ser justificados para vivir delante de Él. La número 5 dice, ¿qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué podemos hacer con nuestros pecados? La palabra de Dios es clara. En el Salmo 32, vamos a buscar en nuestra Biblia, el Salmo 32, que dice así. Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquella persona que confiesa sus pecados y pide perdón, Dios le llama bienaventurado. Esa persona goza de un favor especial de Dios. Esa persona, ese hijo, esa hija de Dios, va a ser protegido y va a ser cuidado por Dios.
para que Dios pueda obrar por medio de ese instrumento maravillas con poder de Dios y del Espíritu Santo a los que le rodean. Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió verdor en sequedades de verano. Pero dice así el Salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense acá los tiempos que maneja este Salmo. Confesaré a Jehová mi iniquidad. Y él dice, tú perdonaste. No tú perdonarás, tú perdonaste. Cuando yo realmente te busqué con sinceridad de corazón, cuando busqué a Dios con mucha tristeza por mi pecado, Él ya perdonó mi pecado. Ese es el Dios amoroso a quien nosotros predicamos, a quien nosotros servimos. Pero también es un Dios justo, es fuego consumidor. Por eso sabemos que la correcta comprensión de los fundamentos del gobierno de Dios, que es la misericordia y la justicia expresado en su amor, hasta el día de hoy nos sigue llamando para que volvamos a Él. La número 6 dice, ¿qué maravillosa transacción ofrece Dios? Dios, cuando nosotros vamos a Él, Él no se queda de brazos cruzados. Vayamos al libro de Isaías capítulo 1, en el versículo 18 dice lo siguiente. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios transforma el corazón. Dios hace que nuestro pecado desaparezca. Dios tiene el poder, cuando uno lo busca por fe, en los méritos de Cristo, de poder transformar tu vida. ¿Y qué hace Dios con ese pecado? Lo quita. Vayamos a Miqueas, en el libro de Miqueas, y aparece una cita muy cierta. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Miqueas capítulo 7, versículo 18 en adelante dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en la misericordia, mi querido, mi querida. Él desea perdonarte, desea perdonarnos, porque todavía estamos en un tiempo en el que Dios otorga su perdón a todo aquel que se allega a Él con corazón sincero. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi querido, mi querida, en lo profundo del mar es donde nosotros no tenemos acceso. Allí Dios sepultará todos nuestros pecados. Es una figura muy cierta. Él quitará de nuestro corazón el pecado y lo hará desaparecer, porque Él se deleita en misericordia. Dios tiene el deseo de que tú vayas ahora, te arrodilles, pidas perdón por tu pecado, que ciertamente Dios está dispuesto a perdonarte, porque Él se deleita en misericordia, mi querido, mi querida. Hermano, así como nuestro Señor perdona nuestros pecados y los lanza al fondo, a lo más profundo de la mar, también es nuestro deber, si un hermano nos ofende, nos hiere de cualquier forma o manera, perdonarlo y olvidarnos de esa ofensa, lanzarla también a lo profundo de la mar. A veces uno se encuentra con personas que dicen, ay, aquel hermano me ofendió, yo lo perdono, ya lo perdoné, pero yo perdono pero no olvido. No tiene ningún sentido. Si nuestro Señor dio la vida por nosotros, ¿cierto? Y Él nos ha perdonado y Él
esos pecados los colocó en lo profundo de la mar, también nosotros debemos hacer lo mismo, invitarlo a Él. Así es, mi querida hermana. Mis queridos, Dios no es hombre y Dios no tiene un corazón de hombre. Es muy cierto lo que nuestra hermana nos dice. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo perdono, pero no olvido. Así es. Sin embargo, Dios sí. Él perdona y olvida, porque el perdón de Él es completo. El perdón de Él llega hasta lo más profundo de cualquier pecado y puede lavar tu culpa en la sangre de Cristo si tú crees en ese sacrificio. Y Él puede borrar para siempre tu pecado. A nosotros siempre nos ofenden, y más aún a los hijos de Dios. A veces somos motivo de escarnio, de burla, de ofensas, pero nuestro bendito Salvador nos dio un ejemplo, su propia vida. A Él le hicieron de todo. Lo humillaron, lo golpearon, hasta lo mataron sin ninguna culpa, sin ningún motivo. Y sin embargo, Él en el último momento de su vida seguía orando, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él seguía pidiendo perdón por sus ofensores, por las personas que le hacían daño. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. Amén. Orar por los que nos maldicen, por los que nos ultrajan, perdonar de corazón. Ese es el poder del Evangelio, mi querido. Demostrar que hay un poder sobrenatural sobre una condición humana que es egoísta y que es rencorosa, y que Dios puede cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne en ese hombre, en esa mujer. Tú sabes que cuando uno perdona, el mayor beneficio es uno mismo, de haberse librado de esa culpa, de ese rencor, de ese odio que a veces anida tanto tiempo y tantos años en las ofensas que nos dan los demás. A veces nuestro prójimo, nuestros familiares, esposo, esposa, hijo, amigos, compañeros de trabajo, tanta gente que nos ha ofendido y no podemos seguir tranquilos por la vida porque hay algo, me ofendió y no se la perdono, decimos. Pero el Evangelio de Cristo es perdónalo. Perdónalo. Que Dios hará justicia, pero tú perdónalo. Porque si tú perdonas, Dios también te perdonará a ti. Y si tú actúas con misericordia, tú serás tratado con misericordia también. Esa es una de las maravillas del Evangelio precioso de la palabra de Dios. El don del perdón de Dios, hecho carne en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios se reconcilió con nosotros en Cristo. Y nosotros tenemos ese ejemplo para seguirlo, de perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que también seamos tratados con misericordia y perdón por nuestro buen Dios. Les recordamos, amigos y amigas, nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, donde usted puede hacernos llegar cualquier inquietud que tenga para nosotros estar respondiéndole. Pasamos ahora a la número 7, que dice: ¿cuán completo es el perdón divino? Acabamos de decirlo. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 43. Ahí nos dice Dios la forma en que Él nos perdona. Isaías 43, versículo 25, dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios nos dice: yo soy el que perdono tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso perdón, qué calidad de perdón, qué plenitud de perdón, mi querido, mi querida. Ese perdón está para ti, para mí, para todos nosotros que nos alleguemos con fe al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo. Dios no nos echa fuera, Él desea perdonarnos porque Él se deleita en la misericordia.
Tenemos un Dios tan amoroso, tan bueno, que Él desea perdonarnos cada vez que nosotros lo busquemos, para que nosotros seamos también perdonadores de los demás, para que experimentemos, como hemos sido perdonados, poder perdonar a los demás y que los demás vean que hemos cambiado, que nosotros sabemos perdonar, que hemos aprendido a perdonar, porque Dios nos perdonó a nosotros primero. La número 8 dice, ¿existe otra forma de perdonar los pecados? Una buena pregunta. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1. Dice así, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si realmente hay alguien en quien nosotros podemos encontrar plena redención y pleno perdón, es en Dios, por medio de las riquezas provistas por Cristo, para acercarnos al trono de la gracia. Únicamente en Cristo, y no hay otra persona en quien nosotros podemos reclamar un perdón según la palabra de Dios. Sin embargo, quisiera leerles una cita de la hermana White del libro a fin de conocerle. Ella habla también sobre este tema y quisiera compartir con ustedes, mis amigos, esta cita. Dice así: Cristo, nuestra paz y justicia. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, dice lo siguiente: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. La obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como a su paz y justicia. Así el hombre se convierte en uno con Dios y con Cristo. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado, a no ser por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres deben originar por sí mismos a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Sin embargo, es cierto que debe haber arrepentimientos antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento. Es decir, si tú crees que debes hacerte un arrepentimiento para ir a Cristo, mi querido, mi querida, no hemos entendido entonces el mensaje de la salvación, el mensaje bíblico del perdón. Así como estamos, debemos ir a Cristo y reclamar una promesa, un don, que es el don del arrepentimiento. No busco yo porque quiero o porque he decidido buscar a Dios. El verdadero arrepentimiento es un don de Dios dado por medio de su Espíritu Santo, así como la fe. Buscar un arrepentimiento y creer en Cristo, la fe también es un don. Es decir, Dios ha provisto completamente la salvación del hombre, de todas sus formas. Debemos acercarnos por fe y debemos pedir un arrepentimiento. También creerlo, que es un don de Dios, y creer que ese sacrificio que nuestro buen Dios ha provisto para que podamos ser salvos, también se acepta como un don, como un regalo. Por gracia somos salvos. Pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento, pensamos. La virtud de Cristo es la que fortalece y da luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser pío y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados.
No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual Él es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mi querido, mi querida, podemos encontrar perdón por nuestros pecados, pero Cristo es la base de nuestro arrepentimiento. Cristo es la base de nuestro perdón y Cristo es la base de nuestra fe en Él. Amén. O sea, hermano, que el único que nos puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vamos a un confesor a contarle nuestras culpas, nuestros pecados, no tiene ninguna validez. Ante la palabra de Dios es muy clara, y el único en quien nosotros tenemos redención de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros reclamar un perdón. Sin embargo, la palabra de Dios también menciona que se levantaría un poder rebelde, apóstata, un poder engañador, que tomaría el lugar de Dios, se haría pasar por Dios, reclamaría prerrogativas de Dios, como por ejemplo, el perdonar pecados. Eso lo sabemos todos. Hay personas que tienen tanta fe en ese sistema religioso apóstata, que es contrario a la palabra de Dios, que es enemigo de Dios, que dice, no es necesario que vayas a Cristo. Ve a un confesor, a un hombre. ¿Desde cuándo la palabra de Dios me dice que yo debo ir a un hombre? Que ese hombre es como yo. O peor, y pedirle que me perdone mis pecados, confesándole yo mis faltas. No, mi amigo. Dios nos dice que vayamos confiadamente a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona, no hay otra religión, no hay otro poder en el universo que pueda redimirnos de nuestras culpas, sino es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por nosotros. Si nosotros creemos eso, si nosotros aceptamos que eso es válido para mi vida, Dios me otorga su perdón. Esa es la buena nueva de la salvación. La justicia de Cristo puede ser mía si la acepto por fe, porque esa justicia es un regalo, es un don de Dios, es una dádiva a todos aquellos que han creído y son contados también por fieles y por justos. La número 9 dice, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo en este momento? La palabra de Dios es muy precisa. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó su ministerio en la tierra, Él hizo una promesa, que estaría con todos sus hijos hasta el final del tiempo, por medio de un representante suyo. Este representante suyo no es ninguna iglesia, no es ningún poder religioso. Este representante suyo sería únicamente el Espíritu Santo, que vendría con poder. Y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense acá hasta que se cumpla la promesa, porque yo debo irme, porque si no me voy, no les sería dado la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿a dónde se fue? Nosotros sabemos que el libro de Hebreos, en diferentes citas del apóstol Pablo, menciona que Cristo subió a los cielos a ministrar como sumo sacerdote para que nosotros podamos obtener perdón en el oportuno momento en que nosotros nos acercamos por fe a Él. Él ministra. Sin embargo, ese lugar en el cielo, y vamos a estudiarlo en detalle en otra oportunidad, mi querido, mi querida, es un lugar en el que la Biblia lo denomina un santuario, del cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, Dios le dio el mandato de hacer una copia, una maqueta, una figura de uno
celestial no hecho con manos de hombre. Y el apóstol nos menciona que ese santuario es donde Él habita ahora, ministrando, haciendo la obra de salvación para aquellos que se acercan confiadamente a Él. La hermana White, y voy a citar una cita de ella, que está en el libro Cada día con Dios, que dice así, en la página 303. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que todo esto es una copia de lo que en el antiguo pueblo de Israel se conocía como los servicios del santuario. Uno tenía que limpiarse para acercarse a Dios, tenía que llevar un sacrificio, un cordero, para que ese cordero representara que mi pecado era transferido cuando yo mataba ese cordero a ese cordero, y la sangre de ese cordero era llevada al santuario. Y era un proceso precioso para estudiarlo, por el cual Dios nos mostraba cómo nosotros íbamos a ser salvos, cómo Dios nos perdona, y también qué es lo que hace Dios después con el pecado. ¿Sí? Entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 10. Existe solo una verdadera religión, solo un camino al cielo, solo una luz para iluminar la senda a medida que los peregrinos avanzan deprisa. En tanto prosigamos en el conocimiento del Señor, reconoceremos a cada paso que Cristo es la luz del mundo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y veremos que la senda por la que nos pide que transitemos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra ahora en el santuario, en el cielo, en el verdadero santuario, para que nosotros podamos allegarnos a Él por fe y en su ministerio, en su propia sangre, para obtener el perdón de los pecados. Y pronto, muy pronto, Él dejará de ministrar en ese santuario y se pondrá sus vestiduras de gala. Apocalipsis lo dice muy claramente, y vendrá a buscar a su pueblo, a su esposa, ya redimida, ya completamente purificada y perdonada, perfecta, para llevarla consigo. Amén. Debemos estar allí, mi querido, mi querida. Debemos prepararnos, porque ciertamente si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. O sea, hermano, como usted bien lo dijo al comenzar la respuesta de esta pregunta, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Únicamente. No es ningún hombre. Eso de que hay un hombre, un líder religioso que representa o que toma la prerrogativa de representar, es un poder apóstata. Y la Biblia lo llama de diferentes formas, tiene varios nombres. A ese poder que se prerroga el hecho de representar a Dios en la tierra, de tener la autoridad de Dios en la tierra, de perdonar los pecados en la tierra. La Biblia lo llama el cuerno pequeño, el anticristo, el hijo de perdición. Lo llama el gran engañador, lo llama la bestia. Es un poder enemigo de Dios, que se opone a Dios y a todo lo que se llama y lo que hace referencia a la verdadera adoración. Eso está explicado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esa palabra también nos dice que tengamos cuidado de no ser engañados, porque al final del tiempo ese poder ejercería un poder sobrenatural
con toda la autoridad que Satanás le daría para engañar a todas las naciones. Ese poder está representado por una mujer, por una iglesia, pero es una mujer adúltera. La Biblia le llama una mujer ramera, una mujer prostituta, una mujer inmunda, cochina, que hace beber a las naciones, le da el vino y las emborracha con doctrinas falsas. Ese poder está surgiendo, está resurgiendo, mejor dicho, para engañar y dar la última obra de engaño a la humanidad antes que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pasamos a la última pregunta, la número 10. Dice así: ¿cómo le llama la Biblia al perdón de los pecados? La Biblia le da muchos nombres al perdón de los pecados. Justificados, le llama tener un corazón puro, recto. Pero sin embargo, en el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a buscar Romanos, capítulo 3, que dice así: en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mi querido, mi querida, el nombre que le da a la Biblia al ser perdonado es ser justificados. Es decir, nosotros somos injustos ante una ley que nos dice que nosotros la hemos transgredido. Esa ley a nosotros nos dice que somos pecadores, porque el pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo nosotros somos redimidos o justificados. Ya no somos pecadores, somos justos. ¿Cómo es así? ¿Cómo puedo ser justo? Porque el sacrificio de Cristo, si uno lo acepta por fe y pide que ese sacrificio sirva, me valga a mí, a mi vida y a mis pecados, y si acepto ese sacrificio por fe, Dios a mí me otorga el perdón, que Él tiene poder para perdonar y me hace ante Dios justo, como si nunca hubiera pecado. Ese es el poder del Evangelio, mi querido, mi querida. Es el poder de Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro. Bien, hermanos, amigos y amigas, esto ha sido todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Es una alegría y un gozo para nosotros poder llegar hasta ustedes y saber que ustedes también están leyendo la Biblia, que se están sintiendo que Dios los está llamando, porque sabemos que estamos en el final de los tiempos, amigos, y debemos buscar a Dios en oración, debemos estudiar su santa palabra. Les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Por favor, escríbanos si tiene cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta sobre cualquier tema de la Biblia, y con gusto le estaremos respondiendo, y queremos ser una ayuda para usted en lo posible. Reciban nuestro más caluroso saludo, que el Señor los bendiga y nos veremos en una nueva emisión. Amén. Que Dios les bendiga, mi querido y mi querida.